Hola, buenas noches, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Eh, pues qué bueno que nos comparten todas estas cosas y bueno, vamos a empezar nuestro estudio orando por estas cosas, así que pues le voy a pedir a Tony a ver si nos ayuda a hacer una oración para empezar, ¿no? Claro. Señor, te damos muchas gracias de estar en nuestro estudio como todos los jueves, que tú has permitido que lo hagamos, aunque sea de forma virtual, pero estamos muy agradecidos contigo. Aquí tenemos algunas peticiones por las cuales te queremos presentar. Vamos a tener una actividad evangelística el día 25, la célula de Eloísa. Te pedimos mucho para que lleguen personas nuevas. También te queremos pedir por la actividad evangelística de María Teresa, que va a ser en el Ajusco. Bueno, de hecho vamos a tener entonces 3, sí, gracias a Dios, qué padre. Te queremos también pedir por la mamá de Marce, que por su salud o por alguna razón por la que esté pasando. Y bueno, nos dice Marce que ya recibió a Cristo, lo cual nos llena de gozo. Bendícela mucho, Señor. También Fernando nos ha pedido orar o bueno, dar gracias porque hubo personas nuevas en la célula de Jutepec, cosa que nos da muchísimo gozo también, y que puedan ser constantes y te reciban en su corazón, Señor. Te pedimos por la salud de Alexi y también gracias porque nos ha comentado que ha tenido una mejoría, que ve con cierta luz ya próxima a este problema de salud que la ha aquejado durante tantos años. Te pedimos que tú la bendigas y les dé salud. Marce también nos ha pedido por la actividad evangelística que van a tener el día 24, también que vayan personas nuevas y puedan recibir a Cristo, Señor. Y te queremos pedir por Yolanda Benavides, que está pasando por una situación muy complicada, la pérdida de su esposo. Nos comentan que ya es cristiana, pero pues seguramente está pasando por momentos complicados. Te pedimos que le des fortaleza y consuelo, Señor, en estos momentos. Señor, te pedimos también por nuestro estudio de esta noche. Te pedimos para que tú nos digas pues, una muy bonita enseñanza a través de Eri y que pues, la atesoremos en el corazón y tú nos hables directamente de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a abrir aquí el estudio. Me dijo Tony cómo. Voy a ver si puedo. Sí pude. Muy bien. Bueno, hemos estado viendo una serie de estudios del caminar cristiano. Estamos ya muy cerca de terminar esta serie de estudios muy bonitos, muy prácticos, de enseñanzas, experiencias que tuvo el pueblo de Israel y que nos queremos identificar para aprender de ellas, para no pasar por las mismas equivocaciones o para tener las actitudes adecuadas, como lo vemos en algunos de los personajes pues, de estos pasajes, ¿no? Pero hoy vamos a ver un estudio. Hemos pasado recientemente la celebración pues, de la muerte y resurrección de Cristo y queremos hablar acerca de esto. Es un tema muy, muy importante. Desafortunadamente, algunas personas o algunas religiones pues hacen mucho énfasis en la muerte de Cristo y no hablan de la resurrección de Cristo de la misma manera. Y bueno, queremos tocar este tema, es un tema muy importante y queremos nosotros, pues justamente eso, queremos recordar y vivir. Dios nos pide que recordemos su muerte, ¿no? Y por supuesto que es importante para agradecer lo que Dios ha hecho por nuestros pecados, ir a la muerte para pagar por nuestros pecados, pero queremos también vivir en la resurrección de Cristo. Y eso es algo que pues Dios quiere que nosotros vivamos continuamente y por eso queremos tocar este tema esta noche. Así se llama el estudio, Jesús resucitó, ¿no? Y bueno, vamos a leer 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo más importante, lo primero que recibí, lo primero que predicó, ¿no? Pablo fue que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó, dice aquí el versículo, al tercer día conforme a las Escrituras. Así que bueno, es algo muy importante, es un tema muy importante dentro de nuestra fe. Un tema muy importante en la Biblia, es el centro de toda
la predicación o de todo el mensaje de Dios. Y bueno, Dios quiere que estudiemos un poco más acerca de este tema que pues es ese tema central de la palabra de Dios, como lo comentábamos. Y vamos a ver algunos puntos, ¿no?, sobre la resurrección de Cristo. Y vamos a poner, si es que estás escribiendo, inciso A, fue profetizado en el Antiguo Testamento. Salmos 16, versículos 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol, es decir, no quedará pues en la muerte, sino no permitirás que tu santo vea corrupción, ¿no? Y está hablando obviamente de Jesús. Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿No? Bueno, dice aquí el versículo que en el tercer día resucitará, ¿no? Y también está hablando del Mesías, y en muchos versículos, en muchos versículos del Antiguo Testamento, en Isaías, bueno, habla mucho de estos eventos, de la muerte, del sacrificio de Cristo y de la resurrección de Cristo. Así que un tema importante es que la resurrección de Cristo estaba profetizada desde el Antiguo Testamento, muchísimos años antes de que Jesús estuviera aquí en la tierra, y bueno, es algo que se fue profetizado, fue algo que Dios estaba dentro del plan de Dios desde el principio de los siglos, ¿no? Y bueno, es algo importante saber que hay continuidad en este plan que Dios tiene para redimir al hombre. Inciso B, vamos a poner otro punto importante acerca de la resurrección de Cristo. Jesús lo anunció varias veces. Inciso B, Jesús lo anunció varias veces. Mateo 16:21, vamos a leer algunos versículos. Mateo 16:21, luego, bueno, si quieres te lo voy diciendo, ¿verdad? Mateo 16:21 primero. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿No? Jesús empezó a declarar a sus discípulos que era necesario que él fuera a Jerusalén a padecer, y dice aquí el versículo, y resucitar al tercer día. Y bueno, los discípulos realmente no entendían muy bien todo esto, aunque tal vez sabían de las escrituras, pues no sabían el momento, cómo, cuándo sería todo esto, pero esto fue anunciado por Jesús, no nada más en este versículo, vamos a ver algunos otros. Mateo 20, versículos 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿No? Y bueno, vemos cómo él anuncia su muerte, anuncia inclusive su crucifixión, pero más importante, anuncia que al tercer día, inclusive especifica en cuánto tiempo después de su muerte física, él resucitaría, ¿no? Y bueno, es un anuncio que Jesús constantemente lo dijo varias veces. Vamos a leer otro versículo, Juan 2, versículos 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿No? Bueno, también está hablando acerca de su resurrección, de su cuerpo, no del templo específicamente. Y bueno, la misma palabra de Dios dice que los discípulos no entendían, los fariseos no entendían exactamente de qué estaba hablando, ¿no? Pero Jesús lo anunció, estaba profetizado, así que cuando pues esto sucede, cuando sucede que Jesús resucita después de haber sido crucificado y al tercer día resucita, pues realmente es un tema pues muy importante, es algo que empieza a ser la predicación inclusive pues de los apóstoles. El único tema que los apóstoles tenían era justamente este evento tan importante que marcaría
sus vidas, como las quiere marcar en nuestra vida y que nos va a dar algunas enseñanzas que vamos a ver más adelante, pero vamos a ver algunos ejemplos de estos anuncios que daban y estas predicaciones que daban los apóstoles, ¿no? Y vamos a poner inciso C. Fue el tema único de la predicación de los apóstoles. Vamos a leer Hechos 2, versículos 29 al 31. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Bueno, está hablando pues de que ya estaba escrito, de que estaba el profeta, y aunque estaba hablando de David, bueno, esto también estaban hablando de que esto ya estaba escrito, y bueno, habló, y ellos están testificando acerca de este evento que ya ha sucedido, ¿no? Ahí en los primeros capítulos de Hechos, en donde empiezan ellos, y ahorita vamos a ver cómo ellos empezaron a ver todo este tema. Pero bueno, fue el único tema. Esto es lo que predicaban, esto es lo que anunciaban constantemente los apóstoles, a quienes preguntaban, a los fariseos, a cualquier persona. El tema era ese, la resurrección de Cristo. Vamos a leer Hechos 5, versículos 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿No? Bueno, inclusive están pues diciendo, vosotros los matasteis a Jesús en un madero, ¿no? Pero a este Dios ha exaltado, ¿no? Para ponerlo como príncipe y salvador, ¿no? Para perdón de pecados. Y ahorita vamos a ver un poco más cerca de eso, pero bueno, esto es lo que están anunciando los apóstoles en el libro de Hechos, es su tema principal. Vamos a leer también Hechos 10, versículos 39 y 40. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Nosotros estuvimos con él y bueno, nosotros sabemos que a este Dios levantó de los muertos, pues para que se manifestase, ¿no? Dice aquí, a este levantó Dios al tercer día, dice el versículo, ¿no? Vamos a leer también Hechos 25, versículos 18 y 19. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que ellos sospechaban, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Bueno, el tema era, bueno, y perseguían a Pablo y era todo un escándalo porque Pablo estaba afirmando que Jesús estaba vivo, ¿no? Y este era el gran pecado, este era el gran tema de los fariseos y querían inclusive apagarlo y querían callarlo porque, bueno, él estaba anunciando acerca de este Jesús vivo, de este Jesús que había resucitado, ¿no? Y vamos a leer también Hechos 26, versículos 22 y 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿No? Así que, bueno, veíamos versículos del capítulo 2 de Hechos y terminamos aquí con capítulo 26 de Hechos, todo el tema del libro de Hechos, la predicación de los primeros tiempos de los apóstoles, el tema era ese, algo muy importante, en realidad era un escándalo, un evento muy importante, ¿no? Jesús estaba cumpliendo todas las profecías que había dicho, que había anunciado, eso estaba en el Antiguo Testamento, y bueno, cuando ellos empiezan a entender todo esto, cuando ellos empiezan a ver qué había sucedido, bueno, viene una
una situación de sorprenderse, ¿no? De ver que esto era realidad, ya no queda un poquito sin entender, bueno, esto pasará, será en el futuro, sino esto estaba siendo realidad en sus vidas en ese momento. Ellos inclusive habían visto a Jesús resucitado, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando Jesús resucita? Él empieza a manifestarse de diferentes maneras. Por primero, ahí déjame buscar aquí, porque no lo tengo en el estudio, pero en Juan 20, ¿no? Dice que el primer día de la semana, dice, después de estos 3 días, ¿no? Cuando Jesús es sepultado, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado el cuerpo del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, pero puesto con los lienzos, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pero aún no había entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos, ¿no? Y bueno, María después viene, ¿no? Y bueno, podríamos comentar mucho acerca de esto. Todos estos eventos estaban pasando, y después viene María y anuncia también, y dice: oye, pues no nos había dicho, el ángel inclusive le dice a María, ¿no? Vea, ¿por qué buscáis de entre los muertos al que vive? ¿No? Jesús ha resucitado como lo había anunciado. Ve y anuncia a tus hermanos que va a Galilea y se va a presentar ante ustedes. Bueno, imagínate ese evento en donde están viendo que estás no nada más, bueno, toda la enseñanza de Jesús, el poder de Dios, de Jesús debe haber sido algo impactante, pero el ver que Jesús había resucitado, que se estaban cumpliendo las profecías en sus propias narices, en sus propios ojos, pues debe haber sido un evento pues que causó un escándalo, y lo estaba haciendo porque ellos predicaban acerca de esto, predicaban: oye, si es cierto, ¿verdad? Inclusive allí en el camino a Emaús dice que Jesús se presenta sin revelarse que era él a algunos discípulos y empieza a hablarles bueno, ¿qué discutís en el camino? Bueno, tú no sabes lo que está pasando aquí, ¿no? Le dicen: eres el único forastero que no sabes lo que está pasando. Jesús dicen que resucitó, ¿no? Inclusive los fariseos pensaban que los discípulos se habían robado el cuerpo porque ya estaba anunciado. Y bueno, era realmente un evento muy importante. Estaba confirmándose lo que Jesús había dicho. Y poco a poco los discípulos estaban entendiendo pues lo que significaba todo esto, que habían estado frente a Jesús, habían estado frente al Cristo. Y ahora inclusive después se aparece a los 10 primero, ¿no? Y les dice: paz a vosotros. Dice que ellos estaban reunidos pues sin entender todavía, pero Jesús se presenta, ¿no? Resucitado físicamente ante ellos, y les dice: paz a vosotros, en medio de estando las puertas cerradas, ¿no? Y dice que inclusive come con ellos, ¿no? Jesús resucitó, es un hecho certero, es un hecho que se manifestó a sus discípulos, que se manifestó a muchas personas. Y bueno, todo esto estaba siendo algo muy importante para ellos. Dios quiere que nosotros tengamos, bueno, era la predicación de los apóstoles: oye, Jesús resucitó, es cierto, ¿no? El Mesías ha venido, el Mesías está cumpliendo todas sus profecías y está redimiendo a su pueblo. Y bueno, seguramente pasó tiempo para que ellos empezaran a entender todas estas cosas. Inclusive dice que después aparece Jesús nuevamente y les dice que reciban el Espíritu Santo para que ellos empezaran a entender todas estas cosas. Inclusive él se va al cielo enfrente de ellos y sube al cielo físicamente, y sus discípulos ven cómo él resucita. Este es un evento
pues muy cierto, muy real para los discípulos, y por eso ellos están predicando y anunciando acerca de la resurrección de Cristo. Y esa es la predicación que Dios quiere que nosotros, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tengamos también para otras personas. Oye, Jesús ha resucitado, ¿no? Dios quiere que nosotros tengamos ese mismo, este mismo ardor, ¿no? Por querer proclamar el nombre de Cristo. Oye, Jesús es el Señor, Jesús resucitó de entre los muertos, claro, es el Mesías, es el Cristo, ¿no? Y Dios quiere que nosotros proclamemos de la misma manera, que nosotros seamos testigos. Lo único que estaban haciendo los apóstoles y discípulos que había ahí, y que habían visto a Jesús, era ser testigos de lo que ellos habían visto. Juan, ahí en Primera de Juan, en el primer capítulo, también habla acerca de esto, ¿no? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto os anunciamos, ¿no? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Hijo, pero se nos manifestó, dice el versículo de Primera de Juan. No, lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿no? Ahora es muy real para nosotros. Jesús resucitó, y esta era la predicación que tenían los apóstoles para todas las personas de su alrededor. Querían que ellos supieran que Jesús había resucitado y que lo conocieran, que lo hicieran el Señor de su vida. Y ojalá ese sea el anhelo de nuestro corazón, el empezar, el querer compartir acerca de esta realidad, ¿no? Y ojalá, pues vamos a ver que Dios quiere que vivamos esa realidad de la resurrección de Cristo, que vivamos en la resurrección de Cristo. Y vamos a ver algunos puntos importantes acerca de esto, del significado de la resurrección, ¿no? Vamos a apuntar, si estás apuntando, la resurrección de Cristo, y vamos a poner número 1, confirma que Cristo es el Hijo de Dios. Romanos 1, versículos 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿No? Fue declarado Hijo de Dios, dice aquí el versículo, con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, ¿no? O sea, lo que selló que Jesús era el Hijo de Dios fue la resurrección que él tuvo, ¿no? Dios lo resucitó, él dice que él puso su propia vida, Jesús es Dios mismo, pero en su humanidad él puso su vida a favor nuestro y él la volvió a tomar, ¿no? Bueno, la resurrección de Cristo confirma que él es el Hijo de Dios. Nadie ha resucitado para no morir nunca. Hubo, pues inclusive tú sabes la resurrección de Lázaro, ¿no? Que Jesús lo resucitó. Bueno, fue con obviamente el poder de Dios, pero él volvió a morir, ¿no? Físicamente. Jesús no volvió a morir, ¿no? Él realmente resucitó y, bueno, él confirma con esta resurrección que él es el Hijo de Dios, que él tiene el poder inclusive sobre la muerte, ¿no? Vamos a leer Juan 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, él en su humanidad, él fue obediente y fue a la cruz, fue a la muerte, ¿no? Pero dice que él puso su vida, ¿no? Él puso su vida y él tenía poder también para volverla a tomar, ¿no? Bueno, Dios le había dado esa potestad, Dios el Padre, ¿no? En la persona del Padre le había dado esa potestad, ¿no? Y bueno, este es un evento muy importante y es importante que nosotros lo creamos, que Jesús es el Hijo de Dios. Hay muchas pues, religiones, filosofías que dicen, oye, pues sí, Jesús es un buen hombre, nos dejó muchas enseñanzas, claro, bueno, un gran hombre, bondadoso, amoroso y muchas cosas positivas que podrían decir de Jesús, pero fue un profeta más, ¿no? Fue un hombre más que surcó por la tierra. Bueno, eso es terrible, ¿no? Si Jesús es Dios mismo,
Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y esto es muy importante porque si nosotros quitamos esta verdad de la Biblia, la verdad del Evangelio, pues toda nuestra fe viene a ser vana, ¿no? No hay ningún sustento, no hay pues ningún valor para el sacrificio de Cristo y pues tampoco su resurrección, ¿no? No creeríamos realmente que Jesús fuera el Hijo de Dios. Así que, bueno, la resurrección de Cristo es la confirmación de que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Que Dios designó, Dios le dio, dice aquí, un espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, leíamos, ¿no? Y bueno, aunque Él fue humillado y aunque Él padeció y fue a la muerte, pues Dios también le dio de entre esta humillación, pues toda exaltación para que en Él estuviese toda la gloria. Dios dio toda la gloria al Hijo, ¿no? Para que todo lo que pidiéramos en su nombre lo obtuviéramos y para que nosotros inclusive, vamos a verlo más adelante, tuviéramos comunión con Él a través del Hijo, ¿no? Así que, bueno, la resurrección de Jesús es muy, muy importante dentro de nuestra doctrina, dentro de nuestra fe, que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios por la resurrección que Él tuvo de entre los muertos. Vamos a leer acerca de esta exaltación que Dios le dio, ¿no? El versículo de Filipenses 2, versículos 5 al 9. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿No? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Así que, bueno, Él está sobre todas las cosas, inclusive dice en Colosenses que Él hizo que todas las cosas se le sujetasen a Él, ¿no? Todas las cosas subsisten en Cristo, inclusive, porque es Dios mismo, porque es el Hijo de Dios. Inclusive los fariseos lo perseguían, ¿no? Y bueno, lo querían matar justamente porque pensaban que Él blasfemaba diciéndose y haciéndose igual a Dios, diciéndose ser el Hijo de Dios. Bueno, esto es, lo confirmó, ¿no? Lo selló con la resurrección que Él tuvo, ¿no? Así que la resurrección de Cristo pues confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Número 2, otro punto importante sobre la resurrección de Cristo es que confirma que Él pagó por los pecados del hombre. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y vamos a leer también 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Bueno, el hecho de que Jesús resucitara confirma que el sacrificio que Él hizo fue suficiente para que nosotros pudiésemos ser justificados ante Dios, ¿no? Dice, vuelvo a leer el Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso fue lo único, es lo único que nos confirma que nuestros pecados han sido pagados si yo me apropio justamente del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Es suficiente, el pago que Él hizo fue suficiente para perdonar los pecados del hombre. No hay más sacrificio que hacer, ¿no? También es algo que algunas religiones hacen. Dice, bueno, claro, Jesús pagó, pero yo también tengo que hacer cosas. Y no es así. La resurrección de Cristo confirma que ese sacrificio, que ese pago que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados es suficiente para que nosotros seamos justificados ante Él. No hay más sacrificio por el pecado, ¿no? Inclusive aquí en 1 Corintios que leíamos, dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, dice el versículo, y este es un supuesto que está haciendo Pablo allí en Corintios, en donde dice, bueno, vamos a suponer si los muertos no resucitan,
entonces Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, pues estamos, vana es nuestra fe, ¿no? Dice un versículo, inclusive somos los más dignos de conmiseración, porque pues vivimos realmente, sin ningún sentido, ¿no? Si Cristo no resucitó, si no pagó alguien por nuestros pecados, pues nosotros tendremos que pagar por nuestros propios pecados, ¿no? Así que, bueno, es muy importante la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo confirma que Él pagó por los pecados del hombre y que es suficiente, ¿no? Inclusive en el Antiguo Testamento y en Hebreos confirma mucho acerca de esto, ¿no? Como en el Antiguo Testamento pues se hablaba de un sacrificio y de alguien que tuviera que pagar por los pecados del pueblo de Israel. Inclusive el sacerdote tenía que venir una vez al año al lugar santísimo para derramar la sangre del cordero, para expiar los pecados del pueblo de Israel, y esto era una figura de lo que Jesús haría, ¿no? De venir a pagar por los pecados del hombre, ¿no? A favor de aquel que cree en este sacrificio y se apropia de ese sacrificio. Y en Hebreos dice que, bueno, cuando Jesús muere, dice que el velo del templo es rasgado, ¿no? Dando señal de que pues ya está abierta la comunión con Dios, ¿no? Porque el pago que Cristo hizo fue suficiente para que nosotros pudiéramos tener acceso directo a Él, porque Él paga por nuestros pecados, ¿no? Y bueno, obviamente necesito yo recibir a Cristo para poder tener este beneficio o esta promesa, pero dice la Biblia que el pago que Cristo hizo fue suficiente, ¿verdad? Porque Él resucitó, y al resucitar, pues justamente nos dio acceso para poder tener comunión con Dios, ¿no? Él pagó por nuestros pecados. Número 3, vamos a poner otro punto importante sobre la resurrección de Cristo, es que confirma, número 3, confirma que quien acepta el pago que Cristo hizo será también resucitado, ¿no? Confirma que quien acepta el pago que Cristo hizo por él será también resucitado. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, dice que nosotros vamos a resucitar también. Nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, resucitaremos para vida eterna, ¿no? Bueno, también habrá resurrección pues de los que no recibieron a Cristo y ellos irán a condenación, pero la Biblia dice que nosotros vamos a resucitar, ¿no? Y que nosotros vamos a tener una comunión con Él eterna en los cielos, ¿no? Y esto es algo precioso. Bueno, aquí está hablando de un evento en donde, bueno, cómo es que nosotros llegaremos al cielo, ¿no? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que vivimos. Pablo pensaba que el arrebatamiento, ¿no? Que sería en sus tiempos, dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, la Biblia dice que nosotros vamos a resucitar, ¿no? Con cuerpos nuevos, vamos a tener identidad y vamos a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, ¿no? Dios quiere que nosotros pues también atesoremos esta promesa que Dios nos hace, ¿no? Nosotros, dice la Biblia, que nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, resucitamos con Cristo. Al aceptar a Cristo en nuestro corazón, realmente nosotros resucitamos, ¿no? O dice un versículo, Jesús dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios nos da vida espiritual. Nosotros, por nuestro pecado, dice la Biblia que desde que nosotros tenemos conciencia de pecado, estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente, no hay comunión con Él, ¿no? Y cuando nosotros aceptamos a Cristo como el Señor de nuestra vida, nosotros venimos a tener vida con Él, ¿no? Una vida espiritual con Él. Él nos da vida espiritual y Él nos promete, junto con esta vida espiritual,
pues el tenerla en la eternidad también, ¿no? Tal vez vamos, bueno, seguramente nos tocará morir físicamente, todos tendremos esa circunstancia, pero espiritualmente dice la Biblia que nosotros que hemos recibido a Cristo tenemos vida eterna, ¿no? Y bueno, también resucitaremos con Él para pasar toda la eternidad con Él. No entendemos, es un tema complejo, tendremos cuerpos diferentes, cuerpos no corruptibles, ¿no? Como los que ahora tenemos, pero dice la Biblia que nosotros vamos a resucitar. Y esto es una esperanza preciosa, ¿no? El saber que pues yo estaré en el cielo por toda la eternidad, porque, bueno, Jesús fue, leíamos en el versículo, las primicias, Él fue el primero de los que resucitarían para estar con Dios. Yo también estaré con Dios. Nosotros seremos coherederos con Cristo en la eternidad para estar en la presencia de Dios. Y esto es algo precioso, inclusive es algo que nosotros compartimos muchas veces en los funerales de las personas que han recibido a Cristo en su corazón. Precioso, está en el cielo, es algo certero, ¿no? Es algo que, pues, Cristo abrió la puerta y nosotros estaremos obteniendo esta herencia preciosa, incorruptible, en donde pues no tendremos más sufrimiento, no tendremos más tristeza, más llanto, sino estaremos gozándonos con el Señor por toda la eternidad, ¿no? Vamos a leer algunos versículos acerca de esto. 1 Corintios 15, versículos 25 y 26. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo destruyó a la muerte, a este enemigo, para que nosotros pudiéramos tener esta resurrección que vamos a tener en la eternidad, además de esta resurrección espiritual que ya hemos tenido si hemos aceptado a Cristo como el Señor de nuestra vida. Y Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿No? Precioso esta esperanza que Dios nos da, esta promesa que Dios nos da de que nosotros estaremos con Él por toda la eternidad, ¿no? Jesús mismo dice, voy pues a preparar morada para vosotros, ¿no? Dice allí en el Evangelio de Juan. Yo vendré a vosotros nuevamente, ¿no? Y pues los llevaré conmigo, ¿no? A la presencia de Dios. Bueno, este es otro punto importante. La resurrección de Cristo confirma que nosotros también resucitaremos con Cristo y estaremos con Dios por toda la eternidad. Número 4, otro significado importante de la resurrección de Cristo es que confirma, número 4, confirma que aquella persona que ha aceptado el pago que Jesucristo hizo por él en la cruz, tiene poder sobre el pecado. Vamos a leer Romanos 6, versículos 3 y 4, y luego 14 y 22 de Romanos 6. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, Dios nos da poder sobre el pecado, es algo precioso, no nada más nos da la esperanza de que nosotros vamos a ir al cielo, está resuelto nuestro problema del pecado en cuanto a la eternidad, qué va a pasar cuando nosotros moramos, sino también aquí en la tierra, lo que nosotros vivamos en la carne, vivamos físicamente aquí. Bueno, Dios quiere que nosotros también tengamos victoria sobre el pecado, que nosotros tengamos una vida nueva, dice, a fin de que como Cristo resucitó, dice el versículo, de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿no? Dice la Biblia que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él envió el Espíritu Santo a nuestra vida y nos dio una nueva naturaleza para que nosotros pudiéramos tener victoria sobre el pecado, ¿no? Antes pues estábamos esclavizados, no teníamos posibilidad
de nosotros dejar de pecar, no teníamos posibilidad alguna. Dice un versículo también ahí creo que es en Romanos o en Corintios, dice, porque la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es imposible que yo pueda agradar a Dios, ¿no? O tener victoria sobre el pecado. Es imposible, ¿no? Pero por la resurrección de Cristo, dice la Biblia, que pues nosotros podemos tener victoria sobre el pecado, ¿no? Dios nos llama a que andemos en una nueva vida, dice el versículo. Vamos a leer también el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿No? El pecado ya no se va a enseñorear de mí, ya no me va a hacer pedazos, ¿no? Yo quiero hacer el bien, ¿no? Decía Pablo, y hay otra ley que está en mis miembros, que es la ley del pecado, pero termino haciendo lo que no quiero, ¿no? Y cuántas veces antes de venir a Cristo, pues tú intentaste tal vez hacer las cosas bien, echarle ganas, pero sin ningún resultado suficiente para tener victoria sobre el pecado. Bueno, Dios nos da una nueva naturaleza, una naturaleza a través de su espíritu, en donde ese espíritu tiene victoria y tiene poder para poder vencer al pecado, para no caer en el pecado, ¿no? Dice, ya no estamos en eso, ya el pecado no se enseñoreará de vosotros, no tendrá poder sobre ustedes, porque ustedes tienen ahora el Espíritu Santo y ahora tenemos pues victoria por ese espíritu sobre el pecado, ¿no? El 22 también habla sobre esto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bueno, ahora Dios quiere que nosotros pues podamos compartir esto, ¿no? Oye, Dios es un Dios vivo, la resurrección de Cristo es real en mi vida porque yo estoy viendo pues cómo Dios está transformando mi vida, cómo Dios me está dando victoria sobre esas cosas que yo no podía tener victoria, ¿no? Y así como los apóstoles decían, oye, pues yo no entiendo totalmente, pero yo estoy viendo un poder transformador en mi vida, ¿no? Jesús resucitó, yo lo vi, y nosotros también podemos decir, oye, Jesús resucitó, yo lo veo en mi vida, porque Él está actuando en mi vida, Él está transformando mi vida, ¿no? Y las cosas que yo no podía hacer, inclusive el poder tener victoria sobre la envidia, sobre el enojo, sobre, bueno, el poder perdonar, inclusive el poder amar a nuestros enemigos. Dios nos da este mandamiento. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la naturaleza para poder tener victoria sobre el pecado. Él nos ha dado su espíritu para que nosotros podamos tener victoria y podamos seguir este mandamiento. Es Dios el que transforma nuestra vida, es Dios es el que hace el poder y obviamente es la gloria de Dios. Nosotros no tenemos la más remota posibilidad, pero Cristo nos dio esta victoria a través de su resurrección, ¿no? Y dice que Dios quiere que nosotros tengamos como fin la vida eterna, leíamos en este versículo, y como fruto la santificación. Y ojalá Dios esté transformando nuestra vida, vivamos la resurrección de Cristo, para que nosotros podamos también dar testimonio de que Dios es un Dios vivo, ¿no? Pablo decía que él no quería ser hallado teniendo su propia justicia, ¿no? Que era por la ley. Él se había esforzado ciertamente por vivir una vida moral, ¿no? Por pues hacer las cosas bien, pero finalmente decía, pues eso pues se quedó muy corto, ¿no? En mi vida. Dice, yo quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino teniendo la justicia que es por la fe, ¿no? La justicia que es por la fe al creer en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, al creer que que Dios lo levantó de los muertos, ¿no? Y dice más adelante en ese pasaje de Filipenses, Pablo, a fin de conocerle, ¿no? Quiero ser hallado en Él, teniendo su propia justicia, que es por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Porque, bueno, Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco que yo no puedo, cuando le entrego estas cosas a Dios, Dios se manifiesta y Dios es un Dios vivo que realmente está transformando mi vida. Y ojalá vivamos esa resurrección de Cristo, vivamos en ese poder de la resurrección de Cristo. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el poder que Dios nos ha dado a través de su espíritu, ¿no? Dice Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Y Dios quiere que vivamos esa resurrección. Por eso decíamos, bueno, Dios quiere que sí, yo recuerde la muerte de Cristo para agradecer y ver de dónde me sacó Dios y todo lo que Él hizo por mí. Pero Dios quiere que yo viva en la resurrección de Cristo para que el nombre de Cristo sea glorificado y para que yo pueda compartir con otras personas que Dios sí está vivo, que Dios sí puede con mi vida y puede con mi muerte, ¿no? Puede con mi pecado, ¿no? Y eso es algo, pues, precioso que Dios quiere que nosotros tengamos. Vamos a leer también 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, no quiere decir que somos perfectos, pero ya hay algo que me duele caer en la mentira, me duele caer en la crítica, me duele caer en la envidia y veo pues con tristeza que esas cosas pueden venir a mi mente, ¿no? Y obviamente Dios quiere que tengamos victoria, pero ya no puedo practicar esas cosas porque ahora el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿no? Y bueno, pues eso es otro de los significados que Dios quiere que entendamos. Dios quiere que vivamos ese poder de resurrección en Cristo para que podamos tener victoria sobre el pecado, ¿no? Vamos a leer también este punto, 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿No? Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿no? Libertad para librarme de la esclavitud del pecado. Dice la Biblia que cuando nosotros no habíamos recibido a Cristo en nuestro corazón, pues nosotros estábamos esclavizados al pecado. No había manera, no había posibilidad de salir de ahí, ¿no? Y bueno, muchos de nosotros nos conformábamos a un buen intento, ¿no? Pero no había posibilidad, vivíamos esclavizados a eso, como veíamos ahí en el caminar cristiano, ¿no? Allí en Egipto. Y Dios nos dio libertad a través de su Espíritu, ¿no? Una vida de victoria, una vida de resurrección es lo que Dios quiere que nosotros vivamos para compartir a otras personas también acerca de esto. Y número 5, otro de los significados importantes sobre la resurrección de Cristo es que confirma, número 5, confirma que Dios ama al hombre y desea salvarlo de su destino eterno, que es el infierno. Hechos 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿No? Bueno, Dios juzgará, ¿no? A todos, a todo el mundo. Dios ha dado esta sentencia o este aviso, ¿no? Y bueno, Dios quiere que nosotros estemos preparados para este juicio. Dios va a juzgar nuestros hechos. Y bueno, si cada uno de nosotros somos honestos, sabemos que pues no estamos bien con Dios, que no cumplimos con las demandas de Dios, ¿no? Antes de venir a Cristo, pues esto era una realidad y Dios quiere que nosotros pues también entendamos el significado de la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó para que nosotros pudiéramos evitar el que nosotros fuéramos al infierno, ¿no? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y ese pecado, ya hemos hablado mucho acerca de esto, la paga del pecado es muerte, ¿no? Y Dios quiere que nosotros no muramos. Dios quiere, dice otro versículo, Dios desea que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Y en su amor, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir y, más importante, a resucitar para que yo pueda tener una comunión con Él, para que yo pueda ser justificado ante Él, ¿no? Pero necesito apropiarme de este pago, necesito creer que Jesús pagó por mis pecados en la cruz y necesito creer también que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, ¿no? Y está en el cielo y Él finalmente me llevará al cielo con Dios el Padre, ¿no? Bueno, es una promesa que Dios me da
si yo acepto a Cristo en mi corazón, yo puedo tener, pues, victoria sobre este juicio que vendrá por mi pecado, ¿no? Y bueno, será echado este pago en la vida de Cristo y seré justificado, leemos en el versículo, seré justificado por la resurrección de Cristo, ¿no? Vamos a leer Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él muere, Él ya hizo todo, Él tenía un plan, ¿no? Lo veíamos, fue profetizado, fue anunciado, fue cumplido. Dios ya hizo todo su plan para que yo pueda tener una comunión con Él, para que finalmente el hombre pueda tener una comunión con Él. Y no hay más que aceptar este pago, creer en este pago que Cristo hizo en la cruz por nosotros y apropiárnoslos, ¿no? Dice un versículo que Jesús no vino a perder al hombre, sino a salvar al hombre. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros, pues, anunciemos, ¿no? A las personas. Cristo resucitó porque Él quiere que tú tengas comunión con Él, ¿no? Yo lo estoy viviendo, ahora lo vivo. Dios me ha dado un pequeño anticipo que es su espíritu y que ahora veo la realidad de Dios en mi vida y anhelo con pues mucha fuerza el que pueda yo llegar al cielo y estar en la presencia de Dios, porque si el vivir en su poder y el vivir su palabra y vivir sus promesas a través de la Biblia, pues es así, imagínate estar en la eternidad con Dios, pues será maravilloso, maravilloso, ¿no? Y Dios quiere que nosotros nos apropiemos de eso, ¿no? Yo te invito a ti, si tú no lo has hecho, si tú no has aceptado a Cristo como el Señor de tu vida, si tú no has creído que Jesús es el Hijo de Dios que pagó por tus pecados y que Dios lo levantó de los muertos para que tú pudieras tener acceso a Él, yo te invito a que tú lo hagas el Señor de tu vida, ¿no? Dice un versículo que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, Dios quiere que tú lo hagas el Señor de tu vida, que renuncies a tu vida y que renuncies a tu voluntad para que ahora hagas la voluntad de Dios y creyeres en tu corazón, dice el versículo, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Bueno, si tú crees esto, este es un pago, este es el plan de Dios, ya se llevó a cabo, ya Jesús murió, ya Jesús resucitó y te está ofreciendo a ti, si tú no lo has hecho, a que tú te apropies de esa vida eterna que Él te quiere regalar, ¿no? Yo te invito a que pues lo hagas, ¿no? Este es el estudio, vamos a orar y te invito a que tú te apropies de esta preciosa promesa que Dios te quiere dar a ti, ¿no? Señor, yo reconozco que pues he vivido alejado de ti, que pues ni siquiera entendía que tú habías muerto por mis pecados a mi favor y que tú me amas y que pues que tú has resucitado y estás a la diestra del Padre para que pues yo pueda ir y tener acceso a ti, Señor. Yo te quiero pedir perdón por mis pecados, yo te quiero pedir que tú traigas inclusive ese arrepentimiento que tal vez a veces ni siquiera lo veo, ni siquiera lo quiero, pero yo ahora entiendo que necesito apropiarme de este amor que tú me ofreces, Señor. Yo quiero tener comunión contigo, yo quiero tener certeza de que voy a ir al cielo cuando yo me muera, yo quiero tener victoria sobre esas debilidades que tanto me aquejan, sobre el pecado que me asedia y que me hace herir a mis seres más queridos y a mí mismo, Señor, porque no puedo con el pecado. Y ahora entiendo que tú tienes victoria, tú me la quieres dar a través de tu muerte y de tu resurrección, y yo te pido que ese poder de resurrección venga a mi vida, Señor, que tú entres a mi corazón, que tú seas el Señor de mi vida, y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tú lo hiciste, dice la Biblia que tú has pasado de muerte a vida. Dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿no? Ojalá lo hayas hecho, si no lo habías hecho, y bueno, pues le comentes a la persona que te invitó, pues que lo has hecho y que quieres conocer más acerca de este Dios que resucitó, que está vivo y que quiere actuar en ti, ¿no? Y si tú ya tienes a Cristo, pues ojalá vivamos este poder de resurrección de Cristo y podamos ser un testimonio vivo de que Él está actuando en nuestras vidas y quiere actuar en la vida de las personas que no lo conocen.
Bueno, pues este es el estudio. Buenas noches. Nos vemos, si Dios quiere, pues la próxima semana.